Hola a todos, terminamos aquí la unidad dedicada a la organización política y territorial de las sociedades. En nuestro último vídeo vamos a analizar la Unión Europea. Comenzamos. Bien, en principio vamos a definir la Unión Europea como una organización de carácter supranacional, es decir, que aglutina a distintos estados, en concreto a 27 actualmente. Esta unión tiene un objetivo de buscar un proyecto económico y político común, y para esto todos estos países, estos estados deben ceder parte de su soberanía, ya que la economía y la política, al tener que ser común, pues estará controlada por un organismo que buscará el consenso en estos aspectos entre todos los países. Hablemos ahora sobre los objetivos. Los principales objetivos serán promover la paz y el bienestar de los países miembros y crear una Europa de ciudadanos con derechos comunes, de los que hablaremos más adelante. Estos objetivos principales se van a concretar en lo siguiente. En primer lugar, impulsar el progreso económico y social equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, estableciendo una moneda única, el euro, y un mercado único, es decir, los países miembros podrán comprar y vender sus productos, pero para ello no tendrán que pagar impuestos extras por paso de aduanas, etc. También se va a promover el progreso científico y técnico y luchar contra la desigualdad social. También se va a desarrollar una política internacional propia, es decir, todos los países miembros de la Unión Europea tendrán una política exterior o internacional común. Actuarán de manera consensuada todos los países. Y también se implantará la existencia de una ciudadanía europea que reconocerá los derechos y deberes de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y se desarrollará un espacio de libertad, seguridad y justicia para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre los derechos de los ciudadanos europeos, ya que los habitantes de la Unión Europea tienen también lo que se llama la ciudadanía europea, que lo que hace es ampliar o complementar la ciudadanía que cada uno tenga, es decir, serán ciudadanos de sus estados, pero además la ciudadanía europea complementará algunos de los aspectos. ¿Qué es lo que nos va a dar esa ciudadanía europea? Pues en primer lugar, el derecho a la libre circulación en el territorio de los estados miembros, es decir, que se puede viajar, estudiar, trabajar en cualquiera de estos países. Y también permite recibir atención médica con la utilización de la tarjeta sanitaria europea. También se tendrá derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo y en las municipales del estado donde se resida. Es decir, si nosotros estamos viviendo en Francia, aunque sigamos siendo ciudadanos españoles, pues si hay elecciones municipales allí, podemos votar en las elecciones municipales cuando se produzcan, es decir, las elecciones a los ayuntamientos. Y también se pueden realizar peticiones ante el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo de la Unión Europea. Es decir, se pueden elevar peticiones o reclamaciones ante estos organismos. Y también, por ser ciudadano de la Unión Europea, se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bien, vamos a ver cómo funciona brevemente la Unión Europea. Bien, las instituciones de la Unión Europea son las encargadas, lógicamente, del funcionamiento de esta Unión Europea y de la toma de decisiones. Están repartidas en varias ciudades. Tenemos en Bruselas, Estrasburgo, Frankfurt y Luxemburgo. Aquí tenemos imágenes de las instituciones de cada una de estas ciudades. Luego tendremos que las tres instituciones más importantes son las que se encargan de participar en la elaboración de las leyes europeas, algunas con más importancia y otras con menos. En primer lugar tendríamos el Parlamento Europeo. Es el que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y sus representantes son elegidos mediante el voto en las elecciones europeas. Luego tendríamos el Consejo de la Unión Europea y ahí estarán representados los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Y finalmente la Comisión Europea, que es la que representa los intereses generales de la Unión Europea en su conjunto. Bien, vamos a ver ahora un cuadro, un gráfico, para intentar explicar cómo funciona. Tendríamos el Parlamento Europeo, que ejerce la función legislativa, son los que se encargan principalmente de la creación de las leyes. Luego tenemos la Comisión Europea, que propone leyes y presupuestos y es quien ejecuta las decisiones. Tenemos aquí el Poder Ejecutivo. Y tendríamos el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo, que toma decisiones importantes y define las políticas generales de la Unión. ¿Quién va a formar
este Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo? Bueno, pues serían miembros de los gobiernos de cada país. Y los ciudadanos de la Unión Europea eligen directamente a sus representantes en el Parlamento Europeo. Bien, tanto los miembros del Consejo de la Unión Europea como el Consejo Europeo designan a los miembros de la Comisión Europea. Y el Parlamento Europeo controla y supervisa a la Comisión Europea. Luego, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo también consultan a la hora de tomar decisiones, que son importantes, ya lo hemos visto, consultan al Parlamento Europeo. Y ellos dos toman decisiones conjuntas sobre leyes de la Unión Europea y los presupuestos de la Unión Europea. Y tendríamos también al Tribunal de Justicia, que tendría el Poder Judicial, y al Tribunal de Cuentas. ¿Qué hace el Tribunal de Justicia? Bien, pues se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes, es decir, es el Poder Judicial. Y luego finalmente el Tribunal de Cuentas, que se encarga de supervisar el presupuesto de la Unión Europea. Bien, pues hasta aquí este tercer y último vídeo del tema. Espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.